Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me tiene completamente fascinada y creo que a ustedes también les va a encantar, sobre todo si son fans del romance y de la química innegable que hay entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, hablamos de ellos. Hoy vamos a analizar, teorizar y dejarnos llevar por la emoción de la posibilidad de una nueva canción romántica inspirada en ellos. O mejor dicho, una canción que capture esa chispa, esa conexión que sentimos al verlos juntos en pantalla. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía suspiran al recordar Erkenci-Kuş, ¿verdad? Pues bien, la idea de que una canción pueda evocar esa magia, esa sensación de mariposas en el estómago, me parece sencillamente increíble. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para que les notifique cuando suba contenido nuevo. Prometo que siempre les traeré temas interesantes, análisis profundos y mucho salseo sobre el mundo del espectáculo, especialmente el turco, que sabemos que nos encanta. Así que, ya saben, suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, a ver, pongámonos en situación. Can Yaman y Demet Özdemir. Nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo internacional. Su química en Erkenci-Kuş fue simplemente explosiva, innegable, palpable. Traspasó la pantalla y nos hizo creer, aunque sea por un momento, en el amor verdadero. Y no soy la única que lo piensa, ¿verdad? La cantidad de fans que siguen soñando con ellos, con su posible reencuentro, es impresionante. Y esa pasión, esa devoción, es la que alimenta la esperanza de que alguien, algún compositor brillante, se inspire en su historia para crear una canción que nos haga revivir esas emociones. Imaginen por un momento, una melodía suave, quizás con toques de guitarra acústica, que evoque la atmósfera romántica de Estambul, la ciudad que fue testigo de su amor en la ficción. Una letra que hable de encuentros inesperados, de miradas que lo dicen todo, de la conexión instantánea que sienten dos personas destinadas a estar juntas. Una canción que capture la esencia de Sanem y Can, pero que también pueda aplicarse a cualquier historia de amor real. ¿Qué tipo de letra les gustaría escuchar? ¿Algo melancólico que hable de un amor perdido y la esperanza de recuperarlo? ¿O algo más optimista, que celebre la alegría de encontrar a tu alma gemela? Personalmente creo que una combinación de ambos sería perfecta. Algo que empiece con un tono nostálgico que refleje la incertidumbre y el miedo a perder a la persona amada, pero que poco a poco se vaya transformando en una declaración de amor incondicional, una promesa de luchar por ese amor a pesar de los obstáculos. Y hablando de obstáculos, ¿qué tal si la canción abordara los desafíos que enfrentaron Sanem y Can en la serie? Las diferencias sociales, las intrigas familiares, los malentendidos. Todos esos elementos que pusieron a prueba su relación, pero que al final la fortalecieron. Creo que sería muy interesante ver cómo un compositor interpreta esos desafíos a través de la música y la letra. Pensemos en la escena donde Sanem se siente insegura por la diferencia en backgrounds con Can, o cuando las artimañas de los villanos los separan temporalmente. Una canción podría reflejar esa angustia, esa sensación de estar al borde de perderlo todo, pero al mismo tiempo, la determinación de luchar por el amor. Pero no nos quedemos solo en la letra. La música también es fundamental. ¿Qué estilo musical encajaría mejor con la historia de Can y Demet? ¿Pop? ¿Balada? ¿Algo con influencias turcas? Yo me inclinaría por una mezcla de pop con elementos de música tradicional turca. Creo que le daría un toque auténtico y emotivo a la canción. Imaginen un ney sonando suavemente de fondo, mientras la voz del cantante transmite la intensidad de las emociones. Podríamos incluso agregar algunos toques de oud, ese instrumento de cuerda árabe que le da un aire tan melancólico y pasional a la música. La combinación de estos instrumentos con un ritmo pop moderno crearía una atmósfera única y envolvente, perfecta para evocar la magia de Erkenci-Kuş. Y por supuesto el videoclip. Si esta canción existiera, el videoclip tendría que ser épico. Podría ser una recopilación de los mejores momentos de Can y Demet en Erkenci-Kuş, intercalados con imágenes de paisajes hermosos de Turquía. O quizás, algo más conceptual, con dos actores que se parezcan a Can y Demet recreando escenas de la serie. Las posibilidades son infinitas. Podríamos recrear la escena del primer beso bajo la lluvia,
o el momento en que Can le regala a Sanem el perfume con su esencia. O incluso filmar en los mismos lugares donde se grabó la serie, la agencia de publicidad, la casa de Sanem, la playa donde Can solía practicar deportes extremos. El videoclip podría ser un homenaje a la serie, pero también una historia de amor por derecho propio. Se podría jugar con los colores, la iluminación, la fotografía, para crear una atmósfera onírica y romántica. Ahora sé que algunos de ustedes estarán pensando, ¿pero por qué tanto revuelo por una simple canción? Y la respuesta es sencilla, porque Can Yaman y Demet Özdemir representan mucho más que una pareja en la pantalla. Representan la esperanza, la ilusión, la creencia en que el amor verdadero existe. Y una canción que capture esa esencia puede ser muy poderosa, puede inspirar a las personas a luchar por sus sueños, a no rendirse ante las dificultades y a creer en el poder transformador del amor. Además, esa conexión que proyectan va más allá de la actuación. Se siente una autenticidad en su lenguaje corporal, en sus miradas, que hacen que la gente conecte de una manera muy profunda con ellos. Esa es la magia que buscamos capturar en una canción. Además, seamos sinceros, nos encanta el salseo. Nos encanta teorizar sobre la posible relación entre Can y Demet fuera de la pantalla. Nos encanta alimentar la fantasía de que su amor de ficción se convierta en realidad. Y una canción inspirada en ellos nos da la excusa perfecta para seguir soñando. Es inevitable cuando una pareja tiene tanta química en la pantalla, que la gente empiece a especular sobre si hay algo más. Y aunque Can y Demet siempre han mantenido su vida personal separada de su trabajo, los fans no podemos evitar fantasear con la idea de que su amor trascienda la ficción. Y una canción sobre ellos, sobre su conexión, sobre su historia, es una forma de mantener viva esa esperanza. Pero más allá de la fantasía, creo que también es importante reconocer el talento de Can y Demet como actores. Su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para transmitir emociones son admirables. Y una canción que celebre su trabajo, que reconozca su impacto en el público, sería un merecido homenaje. A veces se subestima el trabajo de los actores de telenovelas, pero Can y Demet han demostrado ser artistas muy talentosos, capaces de interpretar personajes complejos y de conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Su actuación en Erkenci fue impecable, y es gracias a ellos que la serie tuvo tanto éxito. Una canción dedicada a ellos sería un reconocimiento a su talento y a su dedicación. Y ya que estamos hablando de homenajes, ¿qué tal si hacemos un ejercicio de imaginación? Si tuvieran la oportunidad de escribir una canción para Can y Demet, ¿de qué trataría? ¿Cuál sería el título? ¿Qué melodía elegirían? Me encantaría leer sus ideas en los comentarios. Por ejemplo, yo imagino una canción titulada Alas de Amor, que hable sobre cómo el amor puede hacerte volar y superar cualquier obstáculo. La melodía sería una balada pop con toques turcos, con un estribillo pegadizo y emotivo. O quizás una canción llamada El aroma de tu esencia, que haga referencia al perfume que Can le regala a Sanem en la serie. La melodía sería más sensual y misteriosa, con ritmos más latinos y un toque de jazz. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que la canción capture la esencia de Can y Demet, su química, su talento y su historia de amor. Ahora hablemos un poco sobre el impacto que ha tenido Erkenci en todo el mundo. La serie se ha emitido en decenas de países y ha conquistado a millones de espectadores. ¿A qué creen que se debe su éxito? Yo creo que además de la química entre Can y Demet, la serie tiene una historia atractiva, personajes carismáticos y una producción impecable. Además, la cultura turca con sus tradiciones, sus paisajes y su gastronomía, es muy atractiva para el público internacional. La serie muestra una Turquía moderna y cosmopolita, pero también conserva las tradiciones y costumbres del país. Esto atrae a un público muy amplio, que se siente identificado con los personajes y con la historia. Además, la serie está llena de valores positivos como el amor, la amistad, la familia y el respeto por la naturaleza. Estos valores son universales y conectan con personas de todo el mundo. Y hablando de Turquía, ¿han tenido la oportunidad de visitar este país? Si no, se lo recomiendo encarecidamente. Es un lugar fascinante, lleno de historia, cultura y belleza natural. Estambul es una ciudad mágica con sus mezquitas imponentes, sus bazares bulliciosos y sus vistas impresionantes del Bósforo. Y Capadocia con sus formaciones rocosas únicas y sus globos aerostáticos, es un espectáculo que hay que ver al menos una vez en la vida.
También recomendaría visitar la costa turca, con sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas. Y por supuesto probar la deliciosa gastronomía turca, desde el kebab hasta el baklava. Turquía es un país que te sorprende a cada paso, y estoy segura de que se enamorarían de él. Bueno, creo que me estoy desviando un poco del tema principal, pero es que Turquía me encanta y no puedo evitar hablar de ella. Volviendo a Can y Demet, ¿creen que volverán a trabajar juntos en algún proyecto? Muchos fans lo esperan con ansias. Yo personalmente creo que sería genial verlos en una película o en una nueva serie con una historia diferente. Pero por supuesto, lo más importante es que ellos se sientan cómodos y felices con sus decisiones profesionales. Sería interesante verlos interpretar personajes diferentes, quizás algo más dramático o incluso en una comedia. Lo importante es que tengan la oportunidad de mostrar su talento y de seguir creciendo como actores. Y hablando de decisiones profesionales, ¿qué opinan de los proyectos más recientes de Can y Demet? Can ha estado trabajando en producciones internacionales y Demet ha protagonizado varias series de éxito en Turquía. Ambos están demostrando su talento y versatilidad como actores. Can ha demostrado que puede desenvolverse en diferentes idiomas y en diferentes culturas, y Demet se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos están teniendo una carrera muy exitosa, y estoy segura de que les esperan muchos proyectos interesantes en el futuro. Pero bueno, volvamos a la idea original de la canción. Imaginen que Can y Demet escuchan esta canción inspirada en ellos. ¿Cómo reaccionarían? ¿Les gustaría? ¿Les emocionaría? Espero que sí. Creo que sería un gesto muy bonito y significativo para ellos. Sería una forma de agradecerles por todo lo que nos han dado con su trabajo, y de demostrarles cuánto los queremos y admiramos. En fin, podríamos seguir hablando de este tema durante horas, pero creo que ya es hora de ir cerrando. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir estas ideas y fantasías con ustedes, y saber que hay tanta gente que comparte mi pasión por Can y Demet. En resumen, hoy hemos soñado con la posibilidad de una nueva canción romántica inspirada en la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado qué tipo de letra, música y videoclip encajarían mejor con su historia. Y hemos recordado el impacto que ha tenido Erkenci en todo el mundo. Hemos hablado de la esperanza, la ilusión y la fantasía que representan Can y Demet para muchos de nosotros. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y no olviden dejar sus comentarios abajo con sus ideas para la canción, ¿de qué les gustaría que hablara? ¿Qué melodía tendría? Quiero saber sus opiniones. También pueden compartir este vídeo con sus amigos fans de Can y Demet, para que también puedan participar en esta conversación. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo vídeo. Tengo muchas ideas para futuros vídeos, así que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, sigamos soñando con Can y Demet.